El concepto de curva de nivel es muy importante en el cálculo y se aplica en varios campos del conocimiento. Se puede decir que una curva de nivel es el conjunto de puntos en el plano donde la función tiene un valor constante. También es definida como aquella línea que en un plano cartesiano une todos los puntos que tienen igualdad de condiciones y de altitud. El conjunto de curvas de nivel o la representación en un dibujo donde se hallen varias de ellas se les suele llamar mapa de contornos. Dentro de los campos de aplicación tenemos, primero, la topografía. En la topografía se usan curvas de nivel para elaborar mapas topográficos y así representar gráficamente el relieve del terreno. Estos mapas topográficos son usados a su vez en la planificación y ejecución de obras civiles, proyectos agrícolas y pecuarios, ordenamiento territorial y demás. También se ven aplicados en la economía. En la economía, el concepto de curva de nivel se aplica a lo que se le llama curva de indiferencia. Las curvas de indiferencia o de preferencia se definen como los conjuntos de puntos en el espacio de combinaciones de bienes, para los que la satisfacción del consumidor es idéntica. Es decir, que para todos los puntos pertenecientes a una misma curva, el consumidor no tiene preferencia por la combinación representada por uno sobre la combinación representada por otro. Y por último, hablaremos de la agricultura. Las curvas de nivel son también usadas en la agricultura, en lo que se llama la nivelación del terreno, para la siembra y trasplante de cultivos hortícolas. Y también puede dar otras informaciones, como la situación de ríos, de lagos, embalses, caminos, carreteras, etc. Como bien vimos en la introducción, una de las aplicaciones de las curvas de nivel son los mapas topográficos, los cuales nos permiten ver el relieve de una zona. Para su interpretación podemos ver las líneas que se forman en la figura en pantalla. Si nos detenemos a analizar, algunas de las líneas contienen un número que indica la altura en el plano de los cortes hechos en la superficie, las cuales se llaman equidistancia. Así, si el número es mayor, indica que esa zona está a una altura superior que los números inferiores, y la escala de esta nos va a determinar cuán detallado estará el relieve de nuestro mapa. Es decir, si la escala es de 5 en 5, el mapa va a ser mucho más detallado que si el mapa estuviese hecho con una escala de 10 en 10. También vemos unas líneas gruesas. Estas líneas gruesas reciben el nombre de líneas maestras, mientras que las de menor grosor se llaman líneas accesorias. Con toda esta información, también podemos analizar las pendientes que presenta nuestro terreno. Para esto miraremos la distancia que presentan las líneas maestras una de otra. Si estas líneas están muy juntas, significa que la pendiente es muy pronunciada. Todo esto puede ser usado para definir rutas en un terreno abrupto, así como la construcción de puentes o carreteras. Te lo pongo de la siguiente manera. Un terreno está dado por la función z igual a x cuadrado y 3y cuadrado, todo elevado a la 1 menos x cuadrado menos y cuadrado. Y se quiere poner un puente ahí. Podemos usar las curvas de nivel para encontrar los puntos donde la equidistancia sea la misma y poner el puente ahí. En este ejercicio podremos observar un método aproximado para el cálculo del volumen de almacenamiento de represas o embalses a partir de las curvas de nivel. Primero que todo partimos del dibujo, la gráfica de nuestro sólido, que en este caso es la representación de una represa o embalse, a la cual le vamos a calcular el volumen. Acorde a el procedimiento de las curvas de nivel, hacemos cortes paralelos al plano XY sobre nuestro sólido. En este caso, a la altura de 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que es nuestro tope. Y si estos cortes los reflejamos en el suelo, podemos observar la gráfica que obtenemos. En la primera parte se visualiza cómo sería esta represa vista desde arriba.
o sea, en sus curvas de nivel. Y en la gráfica de abajo la podemos observar de perfil. Cada curva de nivel abarca un área determinada. La curva 10, por ejemplo, encierra un área A1, la curva 20 un área A2 y así sucesivamente. Para calcular el volumen de esta represa, o sea, cuánta agua puede almacenar este sólido, vamos a recurrir a el área del trapecio. ¿Por qué? Porque si observamos bien, podemos ver que cada uno de estos recortes que se está haciendo en la vista de perfil, ¿cierto?, tiene una forma de trapecio. Entonces, recordemos que el área del trapecio es la suma de la base menor más la base mayor, esto multiplicado por la altura del trapecio y dividido entre 2. Aplicando el método de las áreas medidas para el cálculo del volumen del embalse, obtenemos la siguiente ecuación. Obtenemos que el volumen va a ser igual a la suma de cada una de estas áreas. Y si sacamos el factor común y lo agrupamos según los términos, obtenemos que el volumen es igual a E, que en este caso sería la altura de cada uno de estos recortes. O sea, la altura es la diferencia que hay entre cada una de estas curvas de nivel obtenidas, multiplicado por A1 más A sub n, que es dependiendo de la cantidad de curvas de nivel que obtengamos, sobre 2, más la sumatoria desde i igual a 2 hasta n-1 de A sub i, que va a representar cada una de estas curvas.